Desarrollo del pensamiento, algunas nociones y debates. Pensar y cómo se desarrolla el pensamiento ha sido estudiado en profundidad por distintos autores desde hace décadas, en especial desde la década de los 70. Investigadores se abocan al estudio de los procesos no observables como el funcionamiento de la mente y de la cognición. Según Mayer, el pensamiento puede ser considerado de la naturaleza cognitiva. Se infiere de las conductas e involucra un conjunto de operaciones que conducirán a la resolución de problemas y a la construcción de significados. Para Sánchez, habría operaciones cognitivas que generan o aplican el conocimiento y metacognitivas que planifican, supervisan y evalúan la actividad mental. Lewis y Smith señalan que desde la filosofía las propuestas se han enfocado principalmente en el pensamiento lógico y disciplinario que se orienta a alcanzar la verdad, mientras que desde la psicología han tenido que ver con la resolución de problemas y con la construcción de sentido a partir de la experiencia. La confusión comienza, según los autores, al tratar de pesquisar en estas tradiciones definiciones claras de pensamiento de orden superior y pensamiento crítico. Otros autores debaten la distinción, argumentando que toda tarea cognitiva involucra la operación de habilidades de distinta complejidad y que en todo caso una misma tarea puede involucrar procesamiento inferior para un sujeto y superior para otro, por lo cual no es posible organizar la enseñanza con modelos de habilidades lineales o de complejidad creciente como el de Bloom. Según Bronckart, la interacción verbal en el aula puede ser considerada, tal como otros tipos de discursos, como una interfaz entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas. En tanto, el dominio de los tipos de discurso es la condición del desarrollo de las formas del razonamiento. Una cuestión clave del pensamiento descontextualizado es que demandaría el uso de un lenguaje mucho más específico y extenso, de mayor complejidad sintáctica y precisión léxica. La sociedad globalizada en la que vivimos obliga a replantearse la naturaleza local del pensamiento. Es posible reconocer en la actualidad una nueva conceptualización de razonamiento discursivo mediada por la tecnología y la disponibilidad global del conocimiento. Desarrollo del pensamiento y efectividad docente. Para que la enseñanza potencie el desarrollo del pensamiento en los estudiantes, Sánchez propone que la flexibilidad, junto al diálogo de ideas y a participación grupal o individual, son un requisito mínimo. Las clases deberían tener como objetivo el desarrollo del pensamiento, además del conocimiento profundo de algún concepto desafiante en alguna asignatura. Lo principal es que los estudiantes ejerciten el pensamiento colectivamente. Algunos estudios sobre la efectividad docente señalan que un tipo de pedagogía flexible, adaptativa y directa serían efectivas para favorecer el desarrollo cognitivo y la profundización de los conocimientos en los estudiantes. Pianta dice que un ambiente socioemocional y una adaptación pedagógica favorecen la enseñanza. Además, agrega que se debe promover la responsabilidad e iniciativa de los niños y el docente se debe guiar además por las propuestas de sus estudiantes. Según Marzano, la estrategia pedagógica para fomentar el pensamiento serían las preguntas, escrituras y el procesamiento de la información. Según Fox, él se opone a la enseñanza tradicional y a la teoría conductista. Para él, el estudiante, desde su conocimiento previo, debe llegar a uno nuevo. Desarrollo del pensamiento e interacciones de aula, estado de la situación en Chile.
Bueno, nosotros a partir de la lectura de esta sección del capítulo, donde se muestran, bueno, se habla de los estudios realizados por diversos autores, podemos identificar 5 factores que dan cuenta de las interacciones verbales en el aula y del desarrollo del pensamiento. El primero es que los pensamientos y las interacciones están dominadas por el profesor. Esto se refiere a que hay baja participación de los estudiantes en clases dedicadas a la argumentación de temas específicos, lo que se trata de interacciones en las que el docente domina la conversación y gestiona la palabra y donde los estudiantes recurren a argumentar, para argumentar a sus experiencias personales. Entonces, esto nos muestra que los estudiantes no tienen un hábito de razonar argumentativamente con los conceptos de las disciplinas específicas. Además de que ellos solo se dirigen al docente, entonces no dialogan entre sí, no contraargumentan, ni tampoco intentan persuadir a sus pares de su punto de vista. Y finalmente se da testimonio de los hábitos de los estudiantes respecto al pensamiento, que ellos presentan opiniones personales, no negocian puntos de vista y tampoco fundamentan sus opiniones en evidencias extraídas de los contenidos disciplinarios. El segundo factor son las clases y el aprendizaje estructuralizados. Acá, a partir de los autores, se dice que los profesores concentran sus clases en la práctica de pasos rutinarios y que hay como una actitud repetitiva, donde los docentes dan instrucciones, los estudiantes después aplican y luego los docentes monitorean esa aplicación. Y finalmente ellos concluyen que no hay o hay bajas oportunidades para aprender razonamientos que permitan a los estudiantes resolver autónomamente los problemas nuevos y que también se adapten a los constantes cambios del conocimiento. Después, como tercer factor, están las interacciones rígidas y directivas, donde de nuevo, los estudios que exploran la argumentación demuestran que los profesores no se adaptan a los estudiantes en el sentido de no dejarse llevar por sus puntos de vista, o dudas durante el diálogo. Por el contrario, ellos siguen manteniendo el control de la conversación, por lo que no hay oportunidades para un diálogo auténtico ni turnos de habla y ellos, donde ellos, los docentes, aprovechen los comentarios de los estudiantes y reconozcan su razonamiento para así también proponerles profundización. Y finalmente, como cuarto y quinto factor que van de la mano, estaría el desafío cognitivo y las preguntas cerradas con respuestas explícitas versus preguntas de inferencia. Esto porque varios autores dicen que el desafío cognitivo al que se exponen los estudiantes es pobre. Y una observación clave de ellos es que el tipo de pregunta cerrada que suelen dirigir los docentes tiene como objetivo o consecuencia que ellos mantengan nuevamente el control del conocimiento en lugar de promover el procesamiento autónomo, que es lo que deberían necesitar. Y también finalmente con esto se haya un predominio de preguntas cerradas que demandan información explícita del texto en lugar de preguntas de inferencia donde los estudiantes puedan, ¿cómo decirlo? Puedan ejercitar su pensamiento y su razonamiento. Recomendaciones para la formación docente. Bueno, en este punto de la lectura, las recomendaciones surgen a partir de las explicaciones sobre las interacciones verbales en el aula y respecto de un posible programa de formación para una didáctica del desarrollo del pensamiento. En la primera hay 2, que sería un espacio de revisión y transformación, que se refiere a que la formación inicial del docente debería o podría ser un espacio de revisión y transformación de las creencias que inciden en las oportunidades de desarrollo del pensamiento que se ofrecen en las aulas y que también se revisen las creencias epistemológicas que tienen los futuros profesores, así como también las creencias de la infancia, el desarrollo cognitivo y sobre todo del rol docente, haciéndose diversas preguntas como ¿pueden los niños considerar distintos puntos de vista respecto de un mismo tema? ¿Es el rol del docente enseñar contenidos o enseñar a pensar?
¿O debe un profesor demostrar en todo momento mayor dominio conceptual que sus estudiantes? ¿O es posible que adopte un rol de aprendizaje que piensa junto con sus estudiantes? Y la segunda es sobre el saber pedagógico y la enseñanza flexible. Acá se sugiere que las instituciones de formación docente problematicen la relación entre el saber pedagógico, de Schulman 1987, y la enseñanza flexible. O sea que como que se obliga necesariamente a plantearse el problema de la disponibilidad y articulación de los contenidos teóricos y las experiencias prácticas en los programas formativos. Como que hay que indagar en las metodologías de formación docente que promuevan el acceso a los conocimientos aprendidos durante la formación en la experiencia profesional, así como a debatir sobre el rol de la planificación en la enseñanza. Y de nuevo hay que hacerse preguntas como, ¿es la docencia una actividad guiada por conceptos teóricos que pueden ser generalizados a cualquier situación de aprendizaje? ¿O tiene sentido separar la formación didáctica de la formación práctica? ¿Y qué tipo de planificación puede representar la complejidad y la naturaleza negociada de la enseñanza en un aula? Y luego, en la segunda, respecto de un posible programa de formación, la primera recomendación es sobre objetivos, contenidos y metodologías. Respecto de los objetivos, parece relevante identificar y seleccionar marcos de referencia y evaluar las interacciones del aula desde el socioconstructivismo, lo cual puede aportar principalmente a la dimensión de la co-construcción del conocimiento por la vía discursiva. Luego, respecto de los contenidos, también considerando los estudios sobre el desarrollo del pensamiento y la efectividad docente, se podrían incluir contenidos como habilidades y disposiciones respecto del pensamiento, que operan de manera articulada para la resolución de problemas, para la construcción de sentido y para la evaluación y el juicio crítico respecto de conocimientos específicos, la resolución de problemas no rutinarios, pensamientos creativos, estrategias de pensamiento, en especial la planificación y la autorregulación para el aprendizaje autónomo, la metacognición y estrategias de procesamiento de la información individuales y colectivas. Y finalmente, respecto de la metodología, estudios aquí presentes, se dice que hay ciertas diferencias en las maneras de interactuar en el aula en las distintas asignaturas, por lo que se recomienda que sería bueno o prudente que cada curso de didáctica disciplinaria se hiciera cargo de enseñar las interacciones verbales que favorecen su propio tipo de pensamiento. Y por último, se encuentra la recomendación de modelos de interacción de aula orientados exclusivamente al desarrollo del pensamiento, lo que concuerda con la noción de Whelan en 2004, donde la discusión productiva en el aula es muy similar a una conversación auténtica. Acá el diálogo en el aula consiste en que un docente dirige preguntas a los estudiantes abiertas o cerradas, profundas o superficiales, porque el foco no está en la cobertura o el chequeo de la comprensión de los contenidos, sino que en el desarrollo del pensamiento y la promoción de la participación democrática. Y por el otro lado, el rol del docente acá también incluiría pensar activamente en conjunto con sus estudiantes y de esa forma modelar un pensamiento profundo, indagativo y crítico, además de promoverlo con preguntas, afirmaciones y reformulaciones dicho por sus estudiantes. Así, los niños, los alumnos ejercitan distintas maneras de procesar y representar la información y también su pensamiento y argumentación.